Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias por animaros a participar en este segundo webinar del curso de activismo desde una perspectiva ecofeminista. Como sabéis, es un curso que tiene una parte de seguimiento con un grupo limitado de alumnos y luego tiene unos webinars en abierto que hacemos semanalmente y que son estas sesiones que se iniciaron la semana pasada, continuamos hoy y que durarán hasta mediados de junio. También os recordamos que si en algún momento os habéis perdido algún webinar o veis que no vais a poder seguirlo, pero os interesa, vais a poder acceder a ellos a través de nuestra página web, ¿vale? La página web de la Escuela de Activismo. Para las que no nos conozcáis, la Escuela de Activismo es una iniciativa de formación para la acción que surge en 2019, impulsada por Greenpeace y Novact, el Instituto Internacional para la Acción No Violenta, con la idea de impulsar formaciones, espacios formativos, campamentos que estén vinculadas a la acción, ¿no? O al activismo. A las personas que nos vais a acompañar en la sesión de hoy os vamos a pedir porfa que silenciéis los micros para favorecer que el sonido y que se oiga bien a las ponentes. Y también que si os ocurre algún tipo de duda, alguna pregunta o algo que queráis compartir, pues que aprovechéis el chat del Zoom para lanzar vuestras preguntas, ¿vale? Yo voy a estar un poco pendiente del chat y al final de la sesión, que va a durar como hasta las 6:30, vamos a tener un espacio para poder recoger esas dudas o esas preguntas que lancéis. Y nada, por mi parte dar la bienvenida a todas las personas que estáis participando y muy especialmente a las dos compañeras que nos van a acompañar en el día de hoy, que son Susana Monsó, que es doctora en filosofía e investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigación de Messerli, de Viena, y que su trabajo se centra en habilidades sociocognitivas de los animales y en sus implicaciones éticas. Y a la compañera que va a estar facilitando el diálogo, a Serlinda Vigara, que es licenciada en periodismo, especializada en política internacional y que además es activista muy implicada en temas de feminismo relacionados con medio ambiente o el derecho a la ciudad. Y además es parte del equipo de coordinación de la Escuela de Activismo. Así que nada, muchas gracias a las que estéis acompañándonos y sobre todo muchas gracias a Susana y a Serlinda por iniciar este diálogo y este espacio de reflexión, ¿vale? Os doy paso. Gracias, Miguel. Y gracias a todas las personas que estáis participando hoy. Ya hemos visto por el chat que habéis empezado a poner de las ciudades desde donde os estáis conectando hoy. Mucho gusto también de ver tanta diversidad, porque hoy precisamente vamos a hablar de esto, de la diversidad. Porque en un curso sobre ecofeminismo, sobre activismo, con perspectiva ecofeminista, lo que no puede faltar es la diversidad y por lo tanto no pueden faltar tampoco otras maneras de ver el mundo, ¿no? Otras miradas, a veces incluso críticas con la propia corriente que defendemos y difundimos, en este caso el ecofeminismo. En este caso, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar desde la perspectiva antiespecista y cuál es el objetivo de la crítica antiespecista o de esta mirada antiespecista. Bueno, si lo tuviéramos que sintetizar en una frase, diríamos que este movimiento trata de visibilizar un eje de la interseccionalidad tradicionalmente obviado por el patriarcado y en ocasiones también olvidado desde el propio ecofeminismo y desde el propio feminismo, ¿no? Que es el eje de las especies. Entonces vamos a charlar un ratito sobre esto, vamos a charlar con Susana y primero vamos a ir, como es habitual en estos diálogos, y ya habéis escuchado alguno, vamos a comenzar desde lo micro y luego vamos a ir ascendiendo el diálogo de lo micro a lo macro, siempre comenzando desde lo personal para ir profundizando un poquito más desde lo personal a lo político, que como sabéis va hilado. Así que empiezo con una pregunta súper personal, Susana, que sería si te consideras feminista, ¿no? Porque has llegado a un curso de ecofeminismo, así que te preguntamos por la mitad de la palabra, que es el feminismo. ¿Tú te consideras feminista? Sí. Sí. A ver, Susana, no te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale. Que sí, por supuesto que me considero feminista. ¿Desde cuándo? Pues, digamos, desde siempre, desde un punto de vista, digamos, menos teórico o más mundano, y desde no tan recientemente, desde un punto de vista más teórico. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a ser consciente de que eras feminista? Porque has dicho,
siempre he sido feminista, pero hasta hace poco no he sido consciente o no lo he estado vinculando en este caso al antiespecismo. O sea, ¿cuándo haces clic y dices, ostras, siempre he sido feminista? Bueno, claro, yo, digamos, o sea, obviamente siempre como mujer pues te consideras, bueno, creo que muchas de nosotros nos consideramos feministas por el simple hecho de ser mujeres y de pensar que valemos como cualquier otro ser humano, ¿no? Pero durante mucho tiempo, sobre todo desde que empecé a especializarme en la ética animal, me alejé un poco del feminismo porque sentí que en muchas ocasiones el feminismo era especista. Vi, digamos, como aspectos especistas, pues tonterías, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, el ver activistas feministas muy cañeras en redes sociales que sin embargo compartían sin ningún tipo de reflexión una foto de sí mismas comiéndose un chuletón. Y a mí me parecía que eso no casaba. También veía expresiones como, es que no queremos que nos traten como ganado. Que parecían como presuponer que, bueno, que está bien tratar al ganado así, pero no a las mujeres, ¿no? Entonces me daba la sensación durante bastante tiempo de que el feminismo pretendía de alguna manera elevar a la mujer al estatus del hombre, pero seguir manteniendo esa jerarquía con respecto a las demás especies. Y no fue hasta que, digamos, no llegué a conocer otros feminismos que son antiespecistas, el trabajo de Carol Adams o de otra gente como Katia Faria, que sí que aunan esas dos corrientes, fue cuando me di cuenta de que eran perfectamente compatibles y que de hecho se podían reforzar mutuamente. Vale, porque dices que ahora has hecho esa vinculación entre esa compatibilidad de la que mencionabas, pero si vamos un poquito para atrás, si yo te tuviera que preguntar qué entiendes tú por el antiespecismo, porque por lo que estás comentando entiendo que empezaste como ese clic que te preguntaba, te llegó como te hizo clic antes o te hizo más clic el antiespecismo y luego encontraste estas sinergias con el feminismo, pero si tú tuvieras que definir el antiespecismo en un par de frases o de manera muy sintética, ¿cómo lo harías? Para mí el antiespecismo es sobre todo la idea de que la especie no es una diferencia moralmente relevante de la que se pueda derivar una diferencia de trato. En, digamos, la mayoría de casos, por supuesto, hay excepciones en las que la especie sí puede ser relevante, pero de por sí la especie es un rasgo moralmente irrelevante, como podría ser pues, el color de ojos o tu género o tu raza o tu social. Has comentado antes esta vinculación entre el antiespecismo y el feminismo. Has comentado también como que esta rama en la que tú te estás especializando y eres especialista forma como más parte de tu ser, de tu trabajo, de tu día a día. O sea, ¿cómo has incorporado esta mirada? Primero lo incorporas desde lo personal, luego empiezas a buscar trabajo o empiezas a pensar que podrías dedicarte a investigar, ¿cómo haces, cómo en esa incorporación de una manera de vivir, en dónde va permeabilizando y cómo vas llegando a ser lo que eres ahora, ¿no? La investigadora que eres ahora. ¿Qué te refieres a cómo voy incorporando el feminismo desde...? No, en este caso más el antiespecismo, que es lo que menos se conoce. Bueno, yo estudié filosofía y, digamos, estudié filosofía en la Complutense, que es una universidad muy tradicional, donde estudiar filosofía quiere decir estudiar historia de la filosofía, o sea, un grupo de señores blancos que, en fin, que tienen toda una serie de problemas también de machismo y de racismo horrorosos, ¿no? Y ese canon es como lo que se estudia y se venera y tal. Y cuando terminé la carrera, me fui a Londres a estudiar un máster de ética global aplicada, en el cual vi que, bueno, que la filosofía no tenía por qué ser historia de la filosofía, sino que hay una filosofía que se está haciendo ahora, que está viva, que está en un diálogo con los problemas del mundo y que de hecho la filosofía puede ayudar a tratar los problemas del mundo. Y en este máster pues tratábamos determinados problemas, sobre todo problemas que en aquel momento
parecían más acuciantes. Ahora mismo han cambiado un poquito, digamos, las prioridades mundiales, pero en aquel momento pues hablaba mucho de pobreza mundial, de terrorismo, también un poco de cambio climático, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que se trataba también era, digamos, la ética animal. Y entonces yo decidí especializarme en eso. Cuando estuve en Londres fue cuando tuve como mi momento así de revelación, me hice vegetariana y decidí especializarme en ética animal. Eso fue en lo que me especialicé. Y después, cuando estuve haciendo mi trabajo de fin de máster, me di cuenta de que mucha de la ética animal pecaba de una ignorancia de lo que nos dice la ciencia acerca de las mentes de los animales y el comportamiento animal, etc. Había ahí como un hueco, ¿no? Porque parece que la ética animal teoriza acerca de lo que tenemos, lo que le debemos a los animales y deriva esto de cómo entienden ellos que es la mente animal, pero no se paran a ver lo que nos está diciendo la ciencia acerca de la mente animal. Entonces ahí me parecía que era necesario construir un puente. Y por eso, después cuando hice el doctorado, me especialicé en mente animal, en cognición animal. Y ya después del doctorado me especialicé, o sea, digamos, ahora me muevo en ambas corrientes, en ética animal y en cognición animal. Perfecto. Antes has dicho como muy por encima estas cosas que te chirriaban de alguna manera o que no te convencían del todo del feminismo, ¿no? Porque el feminismo que estabas escuchando no conectaba con otra parte de ti y notabas como que no, que había algo ahí que no cuadraba. ¿Qué cosas sí que cuadran del feminismo antiespecista? ¿Qué cosas ahora puedes decir? Pues es que sé que existe, soy consciente de que existe una relación entre el género y la especie, por esto y por esto. ¿Qué cosas visibilizan que existe una relación entre la opresión de género y la opresión de las especies? Bueno, pues tiene que ver, por un lado, con el hecho de que el feminismo, según lo entiendo yo, trata de defender algo muy parecido al antiespecismo, que es la idea de que el género no es una diferencia moralmente relevante en la mayoría de casos de la que se pueda derivar una diferencia de trato. Entonces tienen, digamos, una estructura similar y también son movimientos que digamos, se ponen del lado del oprimido en vez del lado del opresor, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación muy clara y luego también personas como Carol Adams también han señalado que hay que el machismo y el especismo están muy vinculados y se retroalimentan de alguna manera, ¿no? Y habla de esta idea de la política sexual de la carne y de cómo muchas veces pues por ejemplo anuncios sobre pues de Burger King o de McDonald's utilizan también imágenes sexistas para promover el consumo de la carne y muchas veces digamos que de alguna manera se vinculan, ¿no? Y se retroalimentan. Y también está el hecho de que mucha de nuestra opresión de los animales, sobre todo los animales de granja, es muchas veces la opresión de hembras y la instrumentalización del cuerpo femenino de los animales. Entonces, pues ahí también no se deja a las hembras elegir cuándo ser madre, no se las deja ser madre cuando tienen una cría. Entonces hay como mucho control también de el cuerpo de la mujer. Entonces creo que sí que hay vinculaciones, que si tú quieres defender que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que sea, etcétera, creo que se deriva muy fácilmente que una vaca también es libre de decidir qué hacer con su cuerpo. Perfecto. ¿Eres filósofa? ¿Eres investigadora? ¿Y eres escritora? ¿Podemos decir esto? Bueno, o sea, como filósofa no me queda otra que escribir. Escribo mucho. Vale, porque queríamos dedicar un ratito también a hablar de tu libro y queríamos saber si nos podías contar algunas de las cosas como que vas a sacar a relucir de tu libro. Primero nos gustaría preguntarte si podemos decir el título y podemos decir de qué va a tratar y luego nos metemos un poquito más. Podemos.
Sí, el título se llama La zarigüeya de Schrödinger, cómo viven y entienden la muerte de los animales, y va justo de eso, bueno, del concepto de la muerte de los animales y cómo los animales se relacionan con la muerte, qué tipo de concepto de la muerte o qué tipo de conceptos de la muerte tienen los animales y cómo se diferencia del nuestro y cuáles son las similitudes con nuestro propio concepto. La muerte, o sea, es un libro sobre la muerte. ¿Por qué eliges escribir un libro sobre la muerte con mirada también antiespecista? O sea, ¿cómo se llega a hacer eso? Bueno, creo que, o sea, digamos, desde un punto de vista así freudiano, creo que tiene algo que ver con la crisis de los 30, pero, o sea, digamos, a un nivel como inconsciente, pero a un nivel más consciente, pues tiene que ver con el hecho de que yo me he centrado siempre en habilidades que se han considerado tradicionalmente como únicas del ser humano, habilidades, sobre todo habilidades sociocognitivas. Yo hice mi doctorado sobre el tema de la moral, de si los animales tienen moral, si son capaces de comportarse moralmente. Y, o sea, la moral tradicionalmente se considera algo único del ser humano, pero hay un montón de estudios que demuestran que no es así, que hay altruismo, hay cuidado y hay un montón de habilidades morales en muchos animales. Y el concepto de la muerte es otra habilidad que se ha considerado tradicionalmente como única del ser humano y muchas veces se ha señalado como aquello que nos diferencia del resto de especies, ¿no? Pues tipo Heidegger tiene la idea de que el ser humano es el único animal que entiende la muerte, etcétera. Ese tipo de ideas se han repetido mucho en la historia de la filosofía y entonces por eso me interesaba ver cuánto hay de cierto en eso y en fin, bueno, creo que ahí hay mucha tela que cortar. Y hacemos spoiler, los animales entienden la muerte. Bueno, es que, o sea, cuando haces una pregunta a un filósofo siempre te va a responder, depende. Genial, eso es lo que buscamos. Entonces, Entonces, si quieres, te la hago de nuevo para que me respondas depende. Susana, ¿los animales entienden qué es la muerte? pues depende de lo que entendamos por entender la muerte. Entonces, digamos, en algunos sentidos de entender la muerte sí entienden la muerte, quizá no en otros. Pero, o sea, digamos lo que es la idea central del libro es que entender la muerte no es algo binario, el concepto de la muerte no es un todo o nada, sino que realmente es un espectro y tú puedes entender la muerte en mayor o menor medida. Y entonces creo que hay algunos aspectos de la muerte que son muy fáciles de obtener, sobre todo la muerte entendida en segunda persona, entendía lo que le pasa a otro cuando se muere. Eso es algo que es que nos requiere muchísima sofisticación cognitiva, pero hay otras nociones como la inevitabilidad de la muerte o la impredecibilidad de la muerte que son más abstractas, más complejas y más difíciles de adquirir sin un vehículo lingüístico que sirva de ayuda. ¿Nos puedes poner ejemplos para cada uno o los que puedas para que lo entendamos las ecofeministas que te estamos escuchando hoy? Por ejemplo, el propio título, ¿no?, del libro, porque supongo que has cogido la zarigüeya de Schrödinger porque algo le pasa a las zarigüeyas, ¿no?, con el concepto de la muerte. ¿Qué les pasa a ellas? Y si nos puedes decir como más ejemplos que los que te hayas valido para sostener lo que nos acabas de contar, pues mejor, porque así nos ayuda a situarlo. Bueno, la zarigüeya es un animal que en España no existe, está en el continente americano, a lo mejor alguno de los asistentes conoce este animal. Es un marsupial, así con aspecto como de rata mapache despeluchada, tiene un aspecto muy peculiar y tiene una peculiaridad que es que se hace la muerta muy bien. Básicamente es un mecanismo de defensa que tiene, cuando se siente amenazada, pues se tumba así con la boca, los ojos abiertos, la lengua colgando, la lengua se le vuelve azul, empieza a echar un líquido que huele a podrido de las glándulas anales, sus procesos fisiológicos se reducen al mínimo y deja de responder a cualquier tipo de interacción. O sea, realmente adopta aspecto de cadáver total. Y entonces lo que yo argumento en el libro es que este comportamiento no nos indica necesariamente que la zarigüeya tenga un concepto de la muerte. Seguramente para ella es un comportamiento completamente automático que es simplemente resultado de sentirse amenazada. Pero lo que yo argumento es que la existencia de este mecanismo de defensa demuestra que hay un concepto de la muerte en los depredadores que sería la presión selectiva que le ha dado forma
a ese comportamiento, ¿no? Entonces es como una especie de evidencia que tenemos de que existe un concepto de la muerte en la naturaleza. Y bueno, y el libro está llenísimo de otros ejemplos, pues por ejemplo, ejemplos de muchos animales que cargan con sus crías muertas, a veces durante semanas o incluso meses, incluso estando ya la cría completamente momificada o incluso que se le caen como la cabeza y los miembros, a lo mejor solamente queda la columna vertebral y las madres se empecinan en no soltar aquello. Entonces, pues hablo un poco de qué nos dice eso acerca del duelo, acerca de qué entienden esas monas o esas ballenas que les ha ocurrido a su cría. Y muchos otros ejemplos, también ejemplos, digamos, que no son tan tradicionales porque se suele enfatizar mucho lo que es el duelo en los animales, hay muchísima evidencia de duelo, pero también hay otros comportamientos hacia la muerte en animales que nos son mucho más difíciles de entender, como puede ser pues, el hecho de que muchos perros se comen a sus dueños en cuanto se mueren, a veces incluso a los 45 minutos de que se haya muerto el dueño, se lo empiezan a zampar. O comportamientos como el infanticidio o la necrofilia, que nos cuesta un montón entenderlo. Entonces argumento un poco que hay que adoptar una perspectiva alejada del antropocentrismo para poder entender, digamos, el concepto de la muerte de los animales en toda su complejidad. ¿Cuándo sale este libro para que nos lo apuntemos? En septiembre. Perfecto, vale. Luego si nos dices la editorial y nos das la información sobre el libro, lo compartimos con las personas que forman parte del curso de la Escuela de Activismo. Vale, comentabas también, bueno, muchas gracias. Estaba viendo caras mientras estabas hablando y había muchas caras de sorpresa y muchas caras de como, wow, las cosas que nos está contando Susana. Quería ir un poquito para atrás. Has comentado que tu tesis trataba sobre la moral también desde una premisa muy parecida a la que te ha hecho tratar el tema de la muerte. ¿Nos puedes contar, ir un poquito para atrás y contarnos también cómo fue el proceso de tu tesis y qué conclusiones, si es que un filósofo saca conclusiones cerradas, sobre la relación con la moral y la relación, o sea, con la relación que ponemos sobre los animales, y si tienen moral, si no tienen moral, si es esta cosa que nos diferencia de ellos? O sea, ¿cuáles fueron tus conclusiones? Bueno, de nuevo aquí la respuesta es un gran depende, ¿no? Porque hay aspectos de la moral que son muy complejos, pues como puede ser, no sé, el hacer un cálculo utilitarista acerca de qué hay que hacer en determinadas circunstancias. Obviamente eso está fuera del alcance de los animales, pero hay una moral mucho más básica que está vinculada con las emociones, una moral que tiene que ver con el cuidar de otros, con el ayudar a otros, que tradicionalmente se ha considerado, digamos, en la historia de la filosofía se ha considerado que eso no es la moral real. La moral real es la del señor que, digamos, se sienta en su sillón y reflexiona acerca de los principios universales del comportamiento humano. Mientras que digamos, la moral del cuidado, del responder ante el sufrimiento de otros de forma más o menos instintiva, se ha considerado como, bueno, eso es instintivo, eso es emocional, no es la moral real. Y ahí creo que hay también claramente un sesgo machista que se ha enfatizado mucho desde la ética del cuidado, como el cuidado es perfectamente moral también y bueno, pues si estamos dispuestos a ver eso, entonces hay moral en muchísimas especies animales porque el cuidado es absolutamente necesario. Pero no solamente eso, sino que también vemos comportamientos realmente altruistas. Pues hay muchos estudios, por ejemplo, hay un estudio muy famoso en el cual los científicos metieron una rata dentro de una especie de cajita de cristal, o vamos, transparente, y esa rata estaba ahí atrapada. Y entonces eso se puso como dentro de una caja y se metió otra rata ahí para ver qué hacía. Y esa rata, pues al principio pues estaba ahí en plan investigando y en el momento en el que aprende a abrir la caja donde está atrapada su compañera, pues lo hace de forma automática. Y empezaron a ver, bueno, vamos a ver en qué condiciones lo hace la rata.
a lo mejor la rata no quiere ayudar a la otra, a lo mejor simplemente quiere tener una compañera con la que compartir tiempo. Entonces hacían que la caja, que al abrir la puerta la rata saliese a otro lugar y no pudiera tener acceso a la primera rata. Pues aún así la otra seguía liberándola. Pusieron en otra test, pusieron otra caja al lado llena de chocolate y vieron que a las ratas les pirra el chocolate. Pues la rata que estaba libre, libre, más libre que la otra, estaba perfectamente dispuesta a abrir ambas cajas e incluso compartir el chocolate con la otra rata. O sea, digamos que ahí claramente había una intención de liberar a esa rata, porque además la caja no era nada fácil de abrir, o sea, requería realmente que la rata tuviese una intención muy clara. Y bueno, pues como ese hay un montón de ejemplos, también un montón de ejemplos de animales que eligen compartir con otros, ¿no? Que se pueden quedar con todo, pero eligen compartir. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente con loros, en el cual un loro, o sea, estaban como los loros en dos jaulas separados, y uno de ellos tenía acceso a un experimentador del que podía obtener comida si el loro le daba pues una pieza que tenían ahí, ¿no? Como una moneda, digamos, una moneda de cambio. Pues lo que pasa es que este loro no tenía ninguna dentro de su jaula, pero el otro loro sí. Y lo que vieron es que el loro que no tenía acceso al experimentador estaba perfectamente dispuesto a darle la pieza al que la necesitaba, aunque él no recibiese ninguna comida a cambio. Y cuando no estaba presente el experimentador no se pasaban la moneda, o sea, no era que simplemente les divirtiera aquello, era que realmente el otro loro pues decía, ¿tú necesitas esto? Pues mira, te lo doy. Y me da igual no recibir yo nada. O sea, lo que nos estás comunicando, y corrígeme si me equivoco, es que incluso dentro de la investigación de este tipo de procesos, durante la investigación opera todo el rato el patriarcado y el especismo en este caso. Y que cuando se hace un revisionado de todos estos estudios, descubres estos dos ejes de opresión, ¿no? Sí, o sea, claro, bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Porque Dale. Los científicos estudian estas cosas, pero ellos no... O sea, para empezar, es como muy... Es todo muy irónico, ¿no? Porque muchos de estos estudios realmente son bastante horribles para los animales implicados y entonces es como un poco paradójico que estés estudiando la moral haciendo estos experimentos tan problemáticos, ¿no? Pero bueno, obviando eso, los científicos no les gusta usar el término moral. Entonces ellos utilizan términos que son más neutrales como prosocialidad, cosas así, ¿no? Porque no les gusta, porque les parece que eso va a sonar muy antropomórfico si hablamos de moral. Y eso está basado, digamos, en toda una teoría que arrastran, sobre la que ellos no reflexionan demasiado, pero que está basado en pues, la historia de la filosofía moral, que ha intelectualizado muchísimo lo que es la moral y que ello tiene mucha influencia del patriarcado, eso seguro, porque siempre se ha considerado pues, el cuidado, digamos, las emociones morales, cosa propia de mujeres y por tanto inferior. Y es algo realmente muy estúpido porque si lo piensas, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que bueno, pues que hay un tipo que va por la calle y se encuentra a un niño que se está ahogando en un estanque. Entonces, ¿qué nos parece más moral? El tipo que directamente, o sea, ve eso y de forma instintiva, sin pensárselo dos veces, se tira y saca al niño, o el que se para y se pone a pensar, bueno, a ver, ¿qué exige de mí el imperativo categórico? O sea, digamos, ¿cuáles serían los principios que yo debería seguir en este caso para determinar cómo tengo que actuar? O sea, ese tío nos parece como, no sé, como un poco psicopático, ¿no? Realmente diríamos claramente que ese segundo señor es bastante menos moral que el primero. O sea, que tú necesites realmente hacer un razonamiento súper abstracto y súper teórico para determinar si salvas o no al niño, esto nos parece de cajón. Y entonces ahí es muy curioso que realmente cuanto más instintiva y menos reflexionada es la acción, más moral nos parece. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar fuera de la moral a los animales, aunque no sean capaces de llevar a cabo esa reflexión?
Completamente, completamente. ¿Tú has vivido en tu trabajo, en tu vida, estos ejes de opresión que han sufrido en este caso? Pues supongo, yo te imagino y pienso, es mujer, está en la academia, esto te pregunto si afecta de alguna manera mujer academia o mujer filosofía, ¿no? Y luego por un lado, mujer academia y mujer antiespecista. Sí. Bueno, sí, o sea, todo. O sea, depende de Todo dónde, sí, depende de dónde depende. estemos. Como buena filósofa, depende. Sí, digamos, el antiespecismo no es tan problemático aquí en Viena porque Viena realmente es como el centro del estudio de la cognición animal en Europa. Y es bueno, hablábamos antes de cómo Viena para algunas cosas está muy evolucionada, para otras cosas está muy atrasada. En temas de ética animal y de bienestar animal están mucho más avanzados que en España. Entonces aquí, por ejemplo, si tú dices que eres vegetariano o vegano, es que nadie ni pestañea, o sea, como si dices que tienes los ojos azules, que a nadie le importa. O sea, es completamente anecdótico, mientras que en España, en cuanto dices que no comes carne, es como, pero te faltan proteínas, te tiene que faltar hierro. O sea, enseguida, pero ¿y por qué? Explícame por qué no comes jamón. O sea, ahí enseguida un cuestionamiento, ¿no? O sea, que el tema del antiespecismo depende mucho de dónde estés. Pero desde luego, lo de ser mujer, obviamente, pues es muy difícil. En la academia te afecta un montón, a muchísimos niveles. Te afecta, bueno, primero por cómo es la estructura de lo que es la academia en general, porque después de terminar el doctorado entras en la fase postdoctoral, que se llama, que es una fase que exige básicamente que estés entre 5 y 10 años viajando de ciudad en ciudad, o sea, mudándote de ciudad en ciudad, de país en país, currando a saco para pegarte de codazos con los demás y conseguir un puesto permanente que consiguen a lo mejor, pues no sé, 1 de cada 5 como mucho, quizá incluso menos. O sea, súper poca gente consigue un puesto permanente. ¿Y qué pasa? Que esto realmente pues es una gran desventaja para las mujeres porque estos suelen ser los últimos años fértiles. Entonces, para las mujeres pues es muy difícil, o sea, supone realmente en muchos casos una elección entre tener hijos o seguir con la academia. O sea, realmente compatibilizar las dos es súper complicado. Hay mujeres que lo hacen, pero son mujeres como, o sea, yo las admiro un montón porque realmente digo, es que no sé, o sea, tengo amigas que han decidido tener hijos durante el doctorado, durante el postdoc y es en plan, pues mira, duermo 3 horas al día. ¿Sabes? Cuando se queda dormido mi bebé, ya por fin me siento y lo hago. Entonces, lo que es la precariedad afecta más a las mujeres. También se ha visto muchísimo ahora durante la pandemia, es que yo sigo un montón de científicos y filósofos en Twitter y se ha visto una diferencia muy grande entre cómo han reaccionado ellos y cómo han reaccionado ellas. Para ellos es como, wow, o sea, ahora por fin tengo todo el tiempo para escribir todo lo que quiero, tal. Y para ellas es como, no me da la vida. Tengo los hijos en casa, o sea, ahí clarísimamente se ha visto que son ellas las que están a cargo de los cuidados y que hay, o sea, terrible. O sea, realmente hay un sesgo muy grande contra la mujer y es muy difícil. Y luego también está los micromachismos del día a día, que lo ves, pero apuñados, o sea, apuñados. Y luego a mí me parece también muy interesante, investigando sobre el tema, ver que el movimiento antiespecista es un movimiento, en este caso hablo de más militancia, que en las asambleas que he sondado están mayoritariamente, digamos que hay muy poca representación de hombres cis, y luego como los teóricos, ¿no? Los grandes teóricos, sobre todo estadounidenses, o sea, sobre todo no españoles, son hombres. Entonces es muy curioso porque en la calle estamos todas, ¿no? Y luego quien se visibiliza son ellos. Esto también pasa en tu... Sí, pero también es muy curioso porque también, digamos, las teorías más tradicionales o las más famosas de ética animal son teorías que se alejan mucho también de esos valores más femeninos, ¿no? Como son el cuidado, como son las emociones, etcétera. O sea, eso desde Peter Singer en Liberación Animal, que es como, digamos, el que marca el pistoletazo de salida de la ética animal. Ahí él mismo dice,
esto no tiene nada que ver con mis emociones. No es que me parezcan muy monos los animales o no es que me den pena. No, esto es algo que yo derivo de principios puramente racionales. Como diciendo, pero hay algo de malo en derivar eso de las emociones. Y luego ha habido pues una ola de ética del cuidado feminista que también es antiespecista y que ha dicho, no, vamos a ver, es que no tiene nada de malo en que tú seas antiespecista porque te remuevan las emociones el hacerle daño a un animal. No tiene nada de malo y no dice nada malo de ti, no dice que seas débil ni que seas inferior de ninguna manera, todo lo contrario, dice que eres mejor persona. Y no, por esto de las emociones también las ponemos enfrentadas y hay emociones masculinas y hay emociones femeninas y en este caso las emociones femeninas, digo como está categorizado en el imaginario, no que sea así. En este caso una emoción femenina como es la empatía, cuando se relaciona con el antiespecismo es como una causa secundaria y sin embargo si tú das una razón como con causas empíricas, ahí te la compran. Pero si lo haces desde la emoción, como es algo como flojito, como es algo de chicas, no se conecta, ¿no? Realmente, sí. Sí, absolutamente. Y bueno, hay que jugar un poco su juego, o sea, no queda otra, ¿no? Entonces yo me pongo muchas veces mi gorro de filósofa y tienes que hablar su lenguaje y tienes que infiltrarte y desde dentro ya lo puedes ir desmontando poco a poco, pero si no, no te toman en serio. Claro, porque a ti cuando te preguntan desde la academia por qué has elegido esto, tu respuesta no será, pues mira, desde pequeña, yo que sé, me lo invento, desde pequeña tengo una vinculación muy grande con los animales y cierto, y siento una serie de emociones vinculadas a su sufrimiento, por ejemplo, esto no lo dices, pero sí que vas a decir, hago una investigación centrada en tiqui, 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 porque tienes el propio reconocimiento de tus iguales, ¿no? En este caso la academia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Además es que dentro de la filosofía analítica, que es donde me muevo yo, es que, no sé, como el 90% son hombres. O sea, realmente es muy difícil ser mujer en este campo. Y además si eres mujer joven y tal, y digamos, empezando, todavía intentando ganarte un respeto, porque es verdad que luego hay mujeres que se lo han currado un montón, o sea, hasta Ruth Millikan, por ejemplo, es una tía que vale un montonazo, pero es una señora ya, tiene, yo de 80 años, y es hiper mega respetada, pero cuando estás empezando, para que te escuchen y para que te tomen en serio, pues sí que tienes que aparentar pues mucha seriedad y jugar muy bien su juego. Para ir cerrando, nos quedan 15 minutillos que serían para preguntas que ya han ido volcando en el chat. Sí que me gustaría preguntarte, para las personas sobre todo que nos están escuchando y que es la primera vez que nos oyen hablar en estos términos y que a lo mejor les pica la curiosidad, lecturas recomendadas o lo que estabas haciendo ahora, ¿no? Ya nos decías personas con nombres y apellidos a quien seguir, pero te pido que vayas un poquito más para atrás. O sea, como de primero, de básico, de mira, esto que ha dicho esta chica me han resonado cosas, voy a buscar un poco más de información, que sea clarito. ¿Nos recomiendas alguna? Y en castellano, si supieras, y si no... Sí, bueno, está difícil. Bueno, mi libro, que es para todos los públicos y está muy accesible, o sea, realmente creo que es divertido, entretenido y tal, pero bueno, es verdad que el tema es más especialito, pero si te interesa lo que es la ética animal, hombre, Liberación Animal de Peter Singer, con todo lo que lo he criticado, es verdad que es un libro súper accesible y que sigue siendo muy relevante y está súper traducidísimo. Y además está escrito con vistas a realmente llegar a un público general. Liberación Animal es el que comentabas que a lo mejor si lo leemos hay que ponernos un poco las gafas de género, sí, por esto que comentabas, ¿no? Vale. Sí. Bueno, sí, o sea, es muy sutil el machismo porque él realmente, él deriva desde el comienzo el antiespecismo de la idea de si somos antirracistas y antisexistas, tenemos que ser también antiespecistas. Entonces el sexismo está presente pero de forma más sutil. Después, Óscar Horta tiene un libro que se llama Un paso adelante en defensa de los animales y Marta Tafalla tiene uno que se llama Ecoanimal,
que están en Plaza y Valdés, que es la misma editorial donde publico yo. Y estos no los he leído, pero por lo que tengo entendido son para un público general también. Y vamos, conozco a estos dos filósofos y son muy buenos en lo suyo, o sea que esos también seguro que están bien. Es que no es tan fácil encontrar cosas traducidas de estos temas. Por esto que comentabas también, ¿no? Que en lugares como Viena es algo que está bastante más investigado y que se destinan incluso recursos, ¿no? Para investigar sobre este tema y que en otros territorios no. Bueno, no hay problema, hemos tomado nota igual. Voy a ir introduciéndote alguna de las preguntas. Algunas son preguntas curiosas que han ido saliendo a medida que estabas contando los casos que ilustraban o tu libro o ahí, lo diré, o tu tesis. Entonces, por aquí, por ejemplo, David decía como pregunta, ¿existen experimentos similares de los que hablabas que involucren a sujetos de dos especies distintas? Sí, con humanos. O sea, hay, por ejemplo, experimentos en los cuales el humano necesita, pues parecido a lo de los loros que decía, el humano necesita tal herramienta y es el chimpancé el que tiene acceso a esa herramienta. Y ahí también se ha visto altruismo, digamos, espontáneo en estas especies. También hay estudios recientes de perros que liberan a sus dueños de lugares en los que están atrapados. O sea, un experimento muy parecido al de las ratas, pero esta vez el que está atrapado es el humano. Y el perro que sabe abrir la puerta, le saca. Pero dos especies animales, que yo sepa, no. Hay otra pregunta en el chat que es la pregunta que tampoco va a tener respuesta, yo creo, me atrevo a decir, pero eso que lo digas tú. Dice Lucille si se puede ser antiespecista sin ser vegetariana. Se puede en el sentido de que, bueno, para que el vegetarianismo sea una obligación moral, se tiene que dar lo que John Rawls llama las circunstancias de justicia, que quiere decir que tú tienes que estar en la posición en la cual puedas no comer carne. O sea, si por ejemplo por temas de salud tú necesitas comer carne, entonces cualquier filósofo moral va a considerar que tú tienes, que es una excepción en este caso y que no tienes la obligación moral de no comer carne, porque obviamente lo que es sería como matar en defensa propia, ¿no? Entonces, en ese sentido sí. O sea, depende mucho de las razones. Si simplemente es porque te gusta la carne y no quieres dejar de comerla, pues lo siento mucho, pero ahí estás siendo especista. Preguntan por aquí, esta pregunta también sería digna como de hacer un estudio. Dice Teresa Villar, ¿qué ocurriría con el concepto humano de la muerte si no existiera o si no estuviera atravesado en este caso por la religión? Pues sí, que además comenta, seríamos más animales y además es un poco, digamos, la moraleja de mi libro, es la conclusión a la que llego, que pienso que reflexionar acerca de la muerte en el mundo natural y de cómo los animales entienden la muerte puede ayudarnos a nosotros a reconciliarnos también con nuestra propia animalidad y nuestra propia mortalidad, ¿no? Porque creo que gran parte del tabú que hay en torno a la muerte se puede corregir de alguna manera naturalizando la muerte y entendiéndola como un proceso pues, natural, como inevitable y un proceso natural como cualquier otro y del que tendríamos que poder hablar más abiertamente y porque, digamos, o sea, está la idea de que el ser humano tiene el concepto de la muerte y el resto de animales no, pero realmente para nosotros la muerte es un gran tabú, ¿no? Y vamos por la vida, de alguna manera no se puede hablar, ¿no? De no sé quién se ha muerto o tal, o no sé quién se va a morir, estas cosas como que no se comentan y eso nos hace un poco patológicos, yo creo, porque el duelo, por ejemplo, lo escondemos, no lo tenemos nunca visibilizado en la superficie y creo que eso no es sano. Creo que deberíamos poder tener un duelo más abierto y un diálogo más abierto acerca de la muerte y eso creo que podría ser muy terapéutico. Absolutamente, absolutamente. Aquí podríamos tener solo un webinar que fuera de la muerte, nos lo apuntamos
Y aprovecho para deciros que el tema de la muerte y el ecofeminismo es algo también que se está escribiendo ahora mismo y que de hecho hay un artículo muy interesante en el Saltamontes, que es un blog del Salto que lo lleva Ecologistas en Acción, que tiene un artículo que se llama Duelos ecofeministas, que habla un poco de este melón que estabas abriendo tú, Susana, de eso, el esconder la muerte, el por qué no celebramos la muerte como una fase más dentro de los procesos vitales en todos los ecosistemas, ¿no? Sobre esto es algo que está muy incipiente, pero que hay cierta reflexión, o estamos avanzando un poquito. Un par de preguntas más, nos quedan 10 minutitos, lo digo porque a lo mejor estas dos preguntas requieren un poco de tiempo para la respuesta, te digo las dos, ¿vale? A ver, espera que me he perdido. Bueno, empezamos por la primera, que sería, para ver cuánto tiempo necesitamos. Marta pregunta, ¿cómo conjugarías? Es difícil, ¿eh? Y además no creo que haya respuesta tampoco. ¿Cómo conjugarías los ecofeminismos rurales específicamente en Sudamérica con la soberanía alimentaria, que además está mayoritariamente gestionada por mujeres? Yo añadiría, ¿se puede conjugar esto? ¿Crees que se puede conjugar? No solo cómo, porque no sé si tienes la respuesta, sino ¿crees que se puede? ¿Que hay puntos de encuentro? Ahí me pierdo en terminología, o sea, no soy para nada teórica del ecofeminismo, entonces no me quiero mojar en eso en absoluto porque no es para nada mi campo. Lo siento mucho. No pasa nada. Vale, a ver si se me queda alguno más. Si queréis aprovechar, estos serían los últimos minutitos. Y si no, pues no pasa nada, iríamos cerrando. Yo tenía una pregunta que no sé si es otro melón o no, pero bueno, me voy a lanzar a hacerla. ¿Cómo se ve desde el antiespecismo la experimentación con animales cuando es para investigar, en este caso, para demostrar casuísticas que son especistas? O sea, ¿es moral hacer un experimento con un animal para demostrar que los animales también tienen un concepto de moral o tienen su particular moralidad? Es una muy buena pregunta y es muy difícil de responder porque es cierto que los resultados de esos experimentos pueden ser muy importantes para avanzar la lucha antiespecista, pero al final, bueno, pues no dejas de estar, o sea, depende un poquito de la teoría ética, depende, como siempre, depende de la teoría ética de la que tú partas, ¿no? Pero si partes de una teoría de derechos, necesariamente estarías violando los derechos de los animales implicados. Bueno, no siempre, tengo que decir. Digamos, cuando estamos hablando de experimentos realizados en cautividad con animales que no tienen libertad, que no tienen autonomía ni autodeterminación, ahí estás violando una serie de derechos fundamentales. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de derechos, no se puede justificar en este caso y sería también una investigación condenable. Pero hay experimentación con animales realizada en libertad. O sea, eso se hace también y esa creo yo que es muchísimo menos problemática. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un estudio con chimpancés en el cual pues ponían una serpiente de plástico en un sitio por el que sabían que transitaban mucho los chimpancés para ver cómo reaccionaban, ¿no? Y entonces veían que los chimpancés que veían la serpiente primero avisaban a los demás de, ojo, que aquí hay una serpiente, y que les avisaban en función de si la habían visto los demás o no. Entonces tenían como en cuenta si los demás estaban informados o no, y eso me parece que, bueno, pues a lo mejor alguien así como muy radical, a lo mejor le parece también mal porque al final le estás causando pues un susto al chimpancé en ese momento, pero no me parece particularmente problemático porque al final pues es un estímulo que va a haber muy a menudo la serpiente. Entonces, sí, algunos experimentos así. O, por ejemplo, otro experimento en el cual, o sea, los elefantes, por ejemplo, que son muy famosos por el interés que tienen en los elefantes muertos, en los cadáveres de elefante, etcétera, pues se hizo un experimento en el cual se ponían huesos de elefante junto a otros objetos en un camino por el que transitaban los elefantes, pues para ver simplemente a cuál de ellos
dirigían su atención, y si dirigían atención más a huesos de elefantes de su propia familia que a elefantes de otras familias, etc. Entonces se puede experimentar de forma ética y aún así se pueden aprender cosas que puedan utilizarse después para defender a los animales. Perfecto, perfecto, Susana. Ha entrado una pregunta en el último momento que yo creo que es una pregunta muy guay para cerrar, que es ¿dónde podemos comprar tu libro? Pues de momento no se puede comprar. A partir de septiembre se podrá comprar en cualquier sitio donde compres tus libros. O sea, incluso si estás en Latinoamérica se podrá comprar también porque tienen un montón de distribución Plaza y Valdés. O sea, va a estar en un montón de librerías, online, etcétera. O sea, no debería haber problemas para encontrar el libro. ¿Repetimos el nombre del libro para que no se nos olvide? El libro se llama La zarigüeya de Schrödinger, cómo viven y entienden la muerte los animales. Perfecto, pues nada, Susana, muchísimas gracias. Yo he disfrutado un montón, he aprendido muchísimo. Y ahora, de hecho, como comentaba Miguel, esta parte es la parte abierta de la Escuela de Activismo y ahora pasaríamos a la parte en la que están solo las personas con las que hacemos el curso. Entonces, nada, también comentaremos qué es lo que hemos sentido, qué nos ha removido, qué no. Así que ya te contaremos, pero esto solo para quien esté apuntado a la escuela. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. Como os comentábamos, tanto esta sesión como las anteriores y las posteriores las subiremos a la página web, ¿vale? Con lo cual podréis recurrir a ella cuando queráis. Muchas gracias, Susana, por dedicarnos este rato, además en tu día libre en Viena, en tu día festivo. Y nada, a los demás, recordaros que la semana que viene a las 5:30 tendremos otro webinar en el que abordaremos experiencias prácticas de movimientos ecofeministas en diferentes partes del estado y del territorio. Así que nada, os animamos a sumaros y a seguir compartiendo estos espacios con nosotros y con nosotras, ¿vale? Y nada, y por supuesto muchas gracias a todo el equipo que está detrás, que nos ayuda con la difusión, con la comunicación, con todo esto. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chao. Pregunta Alba si se puede compartir esta grabación. Claro que sí. Sí. Y a lo mejor en la grabación podemos compartir también en la historia, en la parte de abajo, los nombres de las lecturas recomendadas y todos los autores. Hasta luego.